hermanos, yo considero esto, que si una persona se llama cristiana o cristiano, debe, no es una opción, debe conocer la palabra de Dios. Bueno, ya se está poniendo mejor esto. El asunto es que muchas personas a veces pueden creerse cristianas o cristianos. Algunos porque llegan a una iglesia determinado día, otros porque hacen algo en beneficio de la iglesia o un ministerio. En fin, la gente tiene tantas ideas acerca del cristianismo, pero la verdad es solo una. No hay muchas verdades, hay solo una. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. No dijo, hay muchas verdades por ahí, yo soy una. Eso no lo dijo Cristo, yo soy la verdad. Bueno, esa verdad es la que tenemos que nosotros conocer. Y el problema que abrazamos hoy en día los hispanoparlantes o latinoamericanos es que no la leemos. La tenemos, yo creo que algunos de ustedes tienen hasta 2 y 3 Biblias en su casa de repente, en inglés, en español, en diferente, pero el problema es que no la leemos y algo peor todavía, no la estudiamos. Usted dirá, no, pastor, usted se le fue la mano, ya quiere que la estudiemos. El asunto es que si no la estudiamos, no la asimilamos. Por eso es que no la entendemos muchas veces. Y a veces se le hace preguntas y la gente queda así que, pues quién sabe. Acompáñame en oración. Amado, a esta hora nos presentamos delante del trono de tu gracia. Clamamos en este preciso instante para que ninguna cosa, Señor, nos interrumpa, ningún pensamiento, Señor, ninguna memoria, ningún recuerdo. Solamente te suplicamos que en este momento tu Espíritu Santo nos ayude a estar concentrados y concentradas en tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a asimilar lo más que podamos, Señor, y especialmente para que podamos poner en práctica tu palabra, Señor. Padre, consideramos que sería verdaderamente hipócrita de nuestra parte leer, escuchar tu palabra y no practicarla. Te suplicamos, Señor del cielo, que podamos ser cristianos y cristianas verdaderos, conociendo tu verdad, la única verdad que tú has dejado plasmada en la Escritura. En lo personal te suplico que tú me escondas detrás de tu cruz, que solo tu palabra sea escuchada y que, Señor, hasta donde tú quieras que esta voz alcance, pueda llegar para bendecir a muchos más. Nos encomendamos en tus manos en este momento, en el estudio y la predicación de tu palabra. Y lo hacemos orando desde ya con acciones de gracias en tu nombre poderoso. Y este pueblo dice, amén. Mis amados, la palabra de Dios tiene herramientas dentro de la propia Biblia que nos ayudan a estudiarla, a entenderla. Fíjense en que nosotros somos tan bendecidos por el hecho de poder tener algo a lo cual llamamos nosotros Biblia. Quiero introducirme en el tema de hoy diciéndole justamente que la palabra de Dios, la Biblia, nos provee de herramientas muy buenas para estudiarla. Cuando se escribieron originalmente los libros de la Biblia, no contenían referencias de capítulos y versículos. Eso no existía. Usted vio que hoy, si yo le digo a usted, por favor, abra su Biblia en Juan. Bueno, usted ya sabe, la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Y la mayoría de ustedes dicen, Juan, Nuevo Testamento. Perfecto, vamos bien. Luego busca la palabra Juan, ahí en su Biblia, acá está el libro de Juan, y lo abre. Y luego dice capítulo 3, ya sabe que son los numeritos más grandecitos, más oscuros, busco capítulo 3. Y luego versículo 16, acá está, versículo 16. Y enseguida podemos leer. Bueno, eso lo vive usted y yo hoy. Esto no siempre fue así. Por favor, no crea que todos los cristianos tuvieron toda la vida esto que usted tiene así.
este biblos, que el libro le llamamos hoy, ¿verdad? Pues no fue así. Pero sucedieron cosas muy importantes para que usted entonces hoy tenga la vida más fácil. La vida, digo, en cuanto al estudio de la Escritura. La Biblia se dividió en capítulos y versículos para ayudarnos a encontrar las Escrituras de forma más rápida y fácil. No estoy diciendo que fue una inspiración del Espíritu Santo, no, sino que esto vino con el tiempo. Ahora voy a mencionar a ciertos personajes y teólogos que participaron de esto para ayudarnos, pero no estoy diciendo que el Espíritu Santo, cuando estaba inspirando a estos 40 hombres la Escritura, le iba dando, mira, capítulo tal, di esto, versículo tal, di esto. No fue así, no estoy diciendo eso, por favor. El asunto es que es mucho más fácil para nosotros, le decía recién, encontrar un pasaje bíblico en el cual yo a usted le doy un nombre, un capítulo y un versículo. No nos cabe ninguna duda de eso. En algunos casos es cierto que cuando usted ha leído, seguramente si usted es una lectora, un lector de la Biblia, habrá encontrado que de repente un capítulo se corta y comienza el otro y usted se ha preguntado, pero ¿por qué no están juntos si la historia parece ser la misma? Es probable eso. Pero en general las divisiones de capítulos y versículos, repito, son herramientas muy útiles para el estudio de la palabra. Las divisiones de capítulos que comúnmente se usan hoy en día fueron desarrolladas por un hombre que llegó a ser arzobispo de Canterbury, que es Stephen Langton. Él era un maestro de la universidad en París, en Francia, y Langton puso en marcha las actuales divisiones de los capítulos. Así que se tomó el trabajo, y yo creo que esto no lo hizo en un día, se tomó el trabajo entonces de capitulizar, de poner los capítulos. Pero esto ocurrió hace 797 años atrás, porque eso fue en el año 1227. Los que me conocen saben que me gusta la historia, me gusta ir a la historia porque la historia siempre le da la razón a la Biblia, porque algunos se estarán preguntando, ¿y qué nos importa eso? Pero usted como un hombre cristiano y cristiana sí debe de saber estas cosas, porque usted debe ser un buen defensor de su fe, pero un buen defensor también de la palabra. Sí, fíjense en ustedes que la Biblia inglesa, Wycliffe, como se le conoce, algunos de ustedes han escuchado hablar de este ministerio de Wycliffe que traduce la Biblia. Hasta hoy existe este ministerio en todo el planeta traduciendo la Biblia allá hoy en día no solo a idiomas, hoy día a dialectos. Pero fíjense en ustedes que en 1382, es decir, 155 años después de que Langton pusiera los capítulos, y usted dirá, ¿por qué no se explica esto? Porque lo que yo quiero, hermanos, que puedan entender que lo que ustedes tienen en su mano, lo tienen hoy así porque hubo un proceso, alguien pagó el precio, y no me refiero a dinero, alguien pagó el precio de dedicarle tiempo y también obviamente la sabiduría que Dios le dio para que tengamos la Biblia en el formato que la tenemos y especialmente dividida de esa manera que nos ayuda tanto a estudiarla. Así que entonces la primera Biblia en usar este modelo fue en 1382. A partir de esa Biblia llamada Wycliffe, casi todas las traducciones de la Biblia han seguido las divisiones y los capítulos de aquel francés que les mencioné, Langton. El asunto es que el Antiguo Testamento hebreo fue dividido en versículos por un rabino, miren ustedes, llamado Natán, y esto ocurrió ya un poco después, en el año 1448. Fíjense ustedes que otro teólogo y pastor, Robert Hastings, también conocido como Estéfano, fue el primero en dividir, ahora sí, el Nuevo Testamento en versículos con numeración estándar. Y eso fue recién en 1555. Este hombre, este pastor llamado Estéfano, usó básicamente las divisiones de los versículos de Natán, el rabí,
para el Antiguo Testamento. Y entonces desde ese momento comenzaron con la Biblia de Ginebra las divisiones de capítulos y versículos que Estéfano también había usado y han sido aceptadas en casi todas las versiones de la Biblia hasta el día de hoy. Anteriormente, los estudiosos de la Biblia ya habían probado diferentes formas de dividirla en porciones o capítulos. Es decir, no había sido solamente esa intención. Mucho tiempo antes, varios eruditos habían intentado esto, al parecer con la idea de facilitar la búsqueda de las porciones bíblicas. Imagínense que la comodidad de poder buscar un pasaje en un solo capítulo en vez de tener que buscarlo en todo un libro. Por ejemplo, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y si dijéramos, por ejemplo, Emmanuel con nosotros o Dios con nosotros, y usted dice, ay, ¿dónde está eso? En el libro de Isaías. Y usted va a Isaías, pero no tiene capítulos, no tiene versículos. ¿Cuánto tiempo usted demoraría en el libro de Isaías, página tras página, hasta encontrar esa frase? Seguramente le tomaría un buen tiempo. Eso no sucede porque tenemos el nombre del libro, tenemos el capítulo del libro donde queremos encontrar eso y tenemos el versículo todavía. Vaya que sí nos han ayudado estos hermanos, ¿verdad? Tal vez usted no sabía eso, pero bendito sea el Señor que usó a estos hermanos para que a nosotros hoy se nos haga más fácil el estudio de la Biblia. Lamentablemente, eso creó un problema. Usted dirá, no, pues estaba todo chévere, qué bueno, pastor. Bueno, pero no fue así. Recuerde que siempre en todos los principios hay luchas, hay situaciones difíciles. Los eruditos elaboraron varios sistemas que eran incompatibles entre sí. Es como los grandes descubrimientos del mundo. Hoy nosotros, por ejemplo, levantamos la cabeza y miramos en este templo esas luces y decimos, wow, qué bien iluminado está. Pero usted sabe que hubo un hombre llamado Thomas Edison, ¿sí? ¿Y usted cree que la primera vez que él elaboró una lámpara, ¿sí?, ya le funcionó? Y dijo, aleluya, gloria a Dios, inventé la lamparita. No. ¿Saben ustedes que se cuenta en su biografía que él estropeó, literalmente se reventaron, se quebraron, un promedio de 2000 lámparas antes de llegar a decir, esta es la buena, estos son los filamentos correctos, esta es la calidad del vidrio, todo lo que él necesita. 2000. ¿Cuántos días, semanas o meses le llevó a don Thomas Edison, que de hecho era cristiano, poder tener esa lámpara final? A los chicos que están llegando, recuerden, pueden ir, hermano Raúl nos ayuda, los están esperando en su clase, por favor. Fíjense en ustedes entonces que algo así ocurrió también con la Biblia. Las cosas no es que funcionaron así como así, sino que todo pasa por un proceso. Y tú lo que tienes en tu mano, mi hermano y mi hermana, es el producto de un proceso largo y lo tienes en tu mano. ¿No le da ganas de adorar a Dios y decir gracias, Señor, por lo menos? Sí, yo le doy gracias a Dios por algo así también. No me imagino lo que sería en aquellos años el estudio de la Escritura sin capítulos, sin versículos. Pero les decía que lamentablemente eso creó un problema. Por ejemplo, en uno se dividió el Evangelio de Marcos, lo dividieron en 50 capítulos. 50 capítulos, que es uno de los evangelios más cortos, que para usted y para mí tiene solo 16 capítulos. Así que hoy en día, por este proceso justamente del cual estamos hablando hoy día, que se llama condensación, entonces solo tenemos 16 capítulos, hablando de un ejemplo, que es San Marcos. Pero en un momento se intentó que fueran 50 capítulos, imagínense usted cómo sería eso. El asunto entonces es que en aquella ciudad de París, del teólogo Landon, como les mencioné, a quien ya lo mencioné, vivían estudiantes de muchos países que venían a estudiar la Biblia a su seminario. Imagínese usted, estoy hablando de una Francia y de un París que no tienen nada que ver con la Francia que usted
has conocido actualmente o has visto por televisión ahora en las últimas Olimpiadas. No tiene nada que ver. Estoy hablando de otro tiempo, donde Francia fue uno de las cunas de oro también del Evangelio, además de Inglaterra, por supuesto. El asunto es que venían los alumnos y los profesores tenían problemas al referirse con estos alumnos, y usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, porque la división de sus manuscritos no coincidía. Cada uno traía, y eran libros muy grandes, su propia Biblia, según cómo se había, no cómo se había interpretado, pero cómo se la había codificado o dividido. Y de ahí fue que justamente el teólogo Landon creó una nueva división de capítulos según la obra. Estaba leyendo History of the Bible, que es la historia de la Biblia, y hay allí un comentario acerca de un sistema que captó el interés de lectores y escribas y se extendió rápidamente por toda Europa. Y la división de capítulos que Langton tomó o hizo es justamente la que finalmente hoy usted tiene ahí. Lo que usted tiene entonces en su Biblia justamente responde a aquel trabajo que aquel teólogo hizo. Ahora usted se preguntará, bueno, muy bien, finalmente él puso los capítulos. ¿Y quién puso los versículos, pastor? Ese es otro asunto. Ese es otro rollo, dicen por ahí, ¿verdad? Los versículos, eso es una gran cantidad que usted tiene en su Biblia. Unos 3 siglos después, imagínese usted, la palabra proceso, diga conmigo proceso de tiempo. Todo pasa por proceso. Esto que tienes en tu mano pasó por un proceso. Tú y yo pasamos por un proceso para estar en el camino del Señor y para entender el plan del Señor. Es un proceso. Este asunto de hacer las cosas tipo microondas, no funciona. Usted podrá calentar su comida, sus cosas en su microondas de su casa, bueno, está bien, pero en el área espiritual el asunto microondas, mis amados, no funciona. Lo hemos visto y lo seguimos viendo, los procesos son necesarios. Así que entonces 3 siglos después aparece un conocido impresor que a su vez he descubierto que era un humorista también francés, y se llamaba Robert Estienne, y él facilitó aún más las cosas, obviamente que era un creyente. Su intención era fomentar el estudio de la Biblia, porque cuando él tuvo un encuentro con Cristo, comenzó a estudiar la Biblia, y fue el amor que surgió de él por la Escritura, que él decía, yo tengo que hacer algo al respecto, y tenía el don, tenía el talento, como buen impresor, y comenzó entonces a trabajar en esto, aunque no era un erudito en la teología. El asunto es que se dio cuenta de lo práctico que sería tener un único sistema de numeración, tanto para capítulos como para versículos. Porque él, como estudiante ahora de la Biblia, decía, qué bueno, la Biblia tiene capítulos. Isaías tiene 66, Marcos tiene 16, está muy bien. Pero todavía a la hora de buscar una porción, se leía como si fuera de esos libros correlativos, así que no tienen subtítulos ni nada. Otra cosa importante. Usted en su Biblia habrá notado que tiene subtítulos, ¿cierto? Dentro de un mismo capítulo aparecen diferentes subtítulos. Eso tampoco es inspiración del Espíritu Santo. Eso surgió después, ese es otro tema que lo compartiré en otro momento, porque los subtítulos que hay en la Biblia, ese fue otro trabajo también y un proceso muy grande para que, imagínese usted, todos los cristianos se pusieran de acuerdo, especialmente de Europa, donde nació en los primeros escritos, por el hecho de la imprenta, ¿verdad?, que surge en Alemania. El asunto es entonces de que Estienne dividió el Nuevo Testamento o las escrituras griegas cristianas con una nueva numeración de versículos y los combinó con los de la Biblia hebrea. Así que entonces, en 1553, como impresor que era él, publicó la primera Biblia completa, y lo hizo en francés, que era su idioma, con prácticamente la misma división de capítulos y versículos que hoy nosotros tenemos.
Algunos críticos, obviamente, siempre surge esto, nunca va a faltar los críticos. Mira, si tú eres una persona emprendedora, si tú eres una persona que quieres comenzar algo, no sé, un negocio, Dios te ha dado una idea, tú tienes que saber que va a haber algún momento en que alguien no va a estar de acuerdo contigo, o que te va a criticar de repente. Es decir, nunca pretendas tener una idea, comenzar algo, ser pionero o pionera en algo y que nadie te critique, que nadie te diga nada, que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Si vas a pensar así, olvídalo. Por favor, olvida, deja de lado lo que quieras hacer. Tienes que estar preparada y preparado para que cuando tú, de parte de Dios, vas a hacer algo, ya sea en beneficio de tu familia, en beneficio de tu ministerio, en beneficio de tu iglesia, etcétera, etcétera, va a haber justamente alguien que tal vez no esté de acuerdo o te critique. Así que en aquellos días, algunos críticos alegaron que la división en versículos fragmentaba el texto bíblico como si se tratara de frases sueltas y sin conexión entre ellas. Con todo, otros impresores adoptaron rápidamente este nuevo sistema y así es como usted y yo tenemos hoy en nuestras manos la Biblia. Así que, mis amados, en definitiva, traté rápidamente de hablarles de una herramienta que usted la tiene en su mano y de repente no se había dado cuenta o no sabía el proceso que llevó que usted tenga en su mano un libro llamado Biblia, con 66 libros, con un Antiguo y un Nuevo Testamento, con capítulos y versículos en cada libro. Ahora ya sabe que pasó por un proceso. Aunque usted me diga, pastor, mire, es que yo no me puedo memorizar esa cantidad de versículos bíblicos, mejor dicho, esas fechas que usted dio, mire, no se preocupe, usted no tiene que memorizar eso. Lo importante es que usted ya lo sabe, porque habrá alguien que alguna vez le haga preguntas al respecto. Pero hay algo más todavía, y que sucede antes de esto que estoy compartiendo. Y es esta herramienta que hoy conocemos, los estudiantes del CHET también la conocen, que se llama condensación. Y usted lo vio justamente en la pantalla principal. El asunto es que la condensación, desde la perspectiva física y científica, y hasta aquí alguien dirá, bueno, pastor, pero ¿qué pasa con usted? Solamente nos está dando historia, ahora nos va a hablar de física y de ciencias. De hecho, sea de paso, el congreso que vamos a tener de niños el 19 de octubre es justamente donde se van a tomar todos esos descubrimientos científicos, todo lo que se enseña de ciencia en la escuela, y se van a pasar a filtrar a través de la Biblia y decirles a los chicos que esos emprendimientos y descubrimientos científicos están en las Escrituras. Papá y mamá, no te lo pierdas, lo vamos a hacer completamente en inglés. Hoy tienes que registrarte allí con la hermana Elisa. Va a ser un congreso para niños, ¿sí? Papá y mamá, no vayas a molestar a tus niños. Simplemente déjalos que estén en el congreso y se gocen allí. Pero no quiero darles una clase de física, por supuesto que no. Pero, ¿qué es condensación en definitiva? Bueno, es reducir algo menor en volumen y darle más consistencia. Desde la perspectiva bíblica o desde la perspectiva física, les puedo decir que significa espesar, unir o apretar una cosa. Eso sería la condensación en el área física. ¿Y qué es la condensación? Usted tiene todo el derecho a decirme qué es la condensación en la perspectiva bíblica. Y quiero mostrar esto yendo directamente a la lectura de la palabra de Dios en dos porciones, comenzando en los evangelios. Y he preparado por lo menos 3 ejemplos para ustedes, para que podamos hoy en día entender este uso de la herramienta llamada condensación. La palabra condensación, al igual que la palabra Trinidad, no la busque. Usted no la va a encontrar, la palabra condensación, en la Biblia. Usted va a decir, es un invento suyo. Bueno, surge justamente de los estudios bíblicos que hacemos en nuestro discipulado de la vida de Jesús. El primer ejemplo, y creo que ahí les van a ayudar en la pantalla, vamos a ir a Mateo, capítulo 8, versículo 28.
Y luego vamos a ir a Lucas 8:27 y Lucas y Marcos capítulo 5 y verso 2. Quiero que analicemos juntos estas tres porciones para entender algo muy especial. Empecemos por Mateo 8:28. Quiero compartirles esto, y me adelanto, porque mientras usted busca Mateo 8:28, puede ser que en algún momento de tu vida, en tu trabajo, con una amiga, con un amigo, con alguna persona que medio sabe algo de la Biblia, pero que no está convertido a Cristo, y hasta los ateos. Yo conozco ateos que conocen bastante de la palabra de Dios. No quiere decir que porque lean la Biblia son cristianos. Pueden seguir siendo ateos porque la leen para poder refutarle a usted sus ideas. Ese es el asunto. Y las sectas también la leen, porque si no, ¿cómo van a hacer para arrebatar a los cristianos de los templos y de las iglesias? Si no, ¿cómo cree usted que el 68% de los miembros de los mormones y testigos de Jehová una vez declaran, confiesan haber sido parte de una iglesia cristiana? ¿Cómo se los ganaron? ¿Cómo se los llevaron ahí? Bueno, porque hubo alguien que se puso a leer la Escritura, a estudiarla y a transgiversarla para ser como el pescador cuando lanza al agua y cae entonces ¿cómo se llama? El anzuelo, ¡pah! El pescadito muerde y ya está. De pez pasó a pescado. Y eso sucede con muchos de esos cristianos que hoy día transitan en esas sectas. Ayer conocí a una pareja que fueron parte de esta iglesia, pero ahora están justamente en una secta. Ahora me va a tocar dedicarle bastante tiempo para que entiendan finalmente dónde están. Pero volvamos a Mateo capítulo 8, verso 28. Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro note usted esto, 2 endemoniados, no dice 1, no dice 3, 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Esto es un momento en el ministerio del Señor Jesús. Muy bien, noten ustedes ahora lo que dice Lucas. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 8 y verso 27. Y Lucas dice así: al llegar él a tierra, vino a su encuentro, ¿cuántos hombres? Un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Muy bien, hasta aquí Mateo dice que eran 2, ahora Lucas dice que era 1. Vamos a preguntarle a Marcos. Bueno, Marcos dice, Marcos 5:2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, ¿y qué dice? Un hombre con un espíritu inmundo. Bueno, saben ustedes, tal vez alguna persona intentará tomar estos pasajes del Nuevo Testamento para decir, fíjate, mira tu Biblia, ¿te das cuenta? Tu Biblia está equivocada, tu Biblia está errada, te das cuenta que no coinciden. ¿Qué le diría, hermanos y hermanas, qué le dirías tú a una persona que te confronta? En tu oficina, en tu trabajo, en la escuela, donde sea, te confronta y dice, tu Biblia no sirve, tu Biblia está equivocada. Uno lee un pasaje y el otro y se contradicen. Yo no quiero leer una Biblia que se contradice. Y tú te quedas así como que, ¿qué hago? Como me dice un hermano, ¿lo llama a usted, pastor? No, yo de repente estoy en un viaje misionero, no me puede llamar. Usted tiene que dar respuesta a eso. El asunto, mis amados, es que tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que está sucediendo entonces aquí? ¿Por qué encontramos a 2 apóstoles que se ponen de acuerdo en que sí era uno y el otro dice que no, que eran 2? Bueno, el asunto es entonces de que tanto Marcos como Lucas están justamente haciendo lo que llamamos condensación. Por eso expliqué el significado de la condensación, que es reducir, resumir algo. Y ellos están condensando lo que conocemos como la narrativa bíblica, la narrativa al resaltar más a un hombre endemoniado, tal vez porque ese endemoniado tenía la voz de liderazgo. Probablemente eran 2, pero uno de ellos fue el primero que se vino hacia Jesús, el primero que tenía
la voz cantante, vamos a decirle así. El asunto es entonces de que tanto en el caso de Lucas como en el caso de Marcos, obviamente están condensando porque se están enfocando en el primero que vino adelante y fue el primero que seguramente habló. Fíjense entonces de que debemos recordar que condensar no es equivocar o errar, sino que es resumir o enfocarse en lo más relevante. ¿Qué era lo más relevante en ese momento? ¿Pelear por si era uno, pelear por si era dos, o lo más relevante era lo que estaba sucediendo en ese momento cuando los endemoniados vienen a Jesús? Ese es el punto. Y recordemos el lugar donde ellos estaban. Ahora, fíjense en que estas porciones existe algo que considero es lo más relevante en relación con una declaración muy contundente de parte de los endemoniados. Por eso es que yo le digo, si usted un día abre la Escritura, habla con su amigo o su amiga que le está diciendo que su Biblia está equivocada, hágalo con paciencia, con cariño, con amor, lea la porción, pero tiene que leer también entonces, como dicen los teólogos, la perícopa completa, es decir, hay un pasaje que luego continúa porque la historia no termina ahí. Entonces yo le invito a que usted vea lo que sucede en el versículo 29, porque, amados hermanos, cuando estudiamos la Escritura tenemos que enfocarnos en lo que es relevante para su vida. Mire, el asunto de la relevancia es algo que usted y yo lo practicamos todos los días. Todos los días practicamos la relevancia. ¿Qué es lo relevante, por ejemplo, el día de mañana? ¿Qué va a ser lo más relevante el día lunes para usted? Seguramente me va a decir, mi trabajo, pastor, tengo que ir a mi trabajo de tal hora a tal hora, eso es lo relevante de mi día de mañana. ¿Se da cuenta? Y así, tal vez en el área de la alimentación habrá algo que es relevante para usted porque le han dicho que debe de alimentarse de determinados vegetales y fruta y usted entonces dice, esto es relevante para mí, no voy a comer carbohidratos mañana, pastor, o la semana que viene, porque hay algo relevante en su alimentación. ¿Se da cuenta? Todo el tiempo los seres humanos estamos bajo esta premisa de lo que es relevante y no es relevante. Por ejemplo, y por favor no me crucifiquen por esto que voy a decir, pero ¿qué tan relevante es para nuestras vidas cuando una persona pasa horas y horas tal vez en las redes sociales o haciendo scrolling así con el celular y a veces, ay pastor, no me di cuenta, 3 horas me la pasé viendo videitos? Bueno, pero la pregunta es, ¿fue relevante eso para tu vida? No, simplemente te entretuviste un rato. Sin embargo, tu trabajo es relevante, tu alimentación es relevante. Veamos entonces qué es lo relevante en esta condensación que están haciendo los apóstoles. En Mateo capítulo 8 y verso 29, clamaron diciendo, ¿quiénes son los que claman? Porque hay que hacerle preguntas al texto. Son los endemoniados. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Dice Mateo 8, 9. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Quién está diciendo esto? ¿Un hombre versado de la sinagoga? ¿Un fariseo con muchos conocimientos? No, lo está diciendo nada más ni nada menos que un endemoniado. ¿Qué concepto tiene usted de un endemoniado? ¿Ha visto usted un endemoniado alguna vez? Algunos de nosotros que estamos aquí incluso hemos estado en lucha, batalla. Pero imagínese usted entonces que este endemoniado, o estos dos de los cuales uno es el representante, vienen aquí delante del Señor. ¿Qué tienes con nosotros? Preste atención a esto, márquenlo en su Biblia. Jesús, Hijo de Dios. ¿Quién le enseñó al demonio que ese hombre de Nazaret era Jesús? ¿Quién le dijo que Él es el Hijo de Dios? ¿Quién se lo reveló? Ahora vamos a ver, vamos a ir a Marcos 5:7. Marcos 5:7 dice, clamando a gran voz, dijo,
Porque recuerden que Marcos habla de un hombre. ¿Qué tienes conmigo? Ahora habla en singular, el otro habló en plural. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡Wow! Hijo del Dios Altísimo. Señor endemoniado, disculpe, ¿usted entró a la escuela dominical de alguna iglesia? ¿De dónde saca usted? ¿De dónde saca el endemoniado? Hijo del Dios Altísimo. ¿Cuántas personas en aquellos días en Galilea y en otras provincias reconocían a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo? ¿Recuerda usted? ¿Cuántos en los días lo veían a Jesús? ¡Ahí va Jesús, el Hijo del Dios Altísimo! ¿Todo el mundo decía eso? No. Pero ahora vemos a un endemoniado diciendo: tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Yo creo que esto dice mucho. Yo creo que esto es mucho más relevante que el hecho de si eran uno o si eran dos endemoniados, que ya hemos explicado la condensación. El asunto es que Lucas dice: él también se refiere a un endemoniado, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies. Noten ustedes esto: el endemoniado se postró, o sea, se tiró en cuerpo así. ¿Vieron ustedes cómo hacen ahora en la época moderna los jugadores de fútbol? Hacen un gol y van corriendo y se tiran de panzazo. Porque ahora la grama que usan es bonita. En mis tiempos no era tan bonita. Y se tiran de panzazo, ¿verdad? Noten ustedes entonces que este endemoniado se postró por completo delante de Jesús. Y también le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡Wow! Esto sí que es verdaderamente relevante. Los demonios que sirven a Satanás declaran que Jesús es el Hijo de Dios. ¿No le agrada decir aleluya? Gloria al Señor. Demonios que servían a Satanás reconocen que Jesús es el Dios encarnado, el Hijo del Dios Altísimo. Así que no te olvides entonces de buscar siempre en la Escritura qué es verdaderamente lo relevante en este caso. Hay mucho para decir acerca de que un endemoniado entonces esté reconociendo a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Pero quiero llevarles al segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo, también sobre el tema de la condensación. Recuerde, la condensación es una herramienta que la usaban entonces los apóstoles que escribieron la palabra. Y quiero invitarle para que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 6, y luego Lucas capítulo 7, versos 3 al 5. En Mateo capítulo 8, versos 5 y 6 dice que entrando Jesús en Capernaum, note usted, esta es otra instancia completamente distinta, entra a Capernaum, vino a él, marquen su Biblia, un centurión. ¿Cuántos centuriones dice Mateo? Un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso es lo que dice Mateo acerca de un centurión que se acercó a Jesús. Pero vamos a ver lo que dice Lucas. Recordemos, Lucas no caminó con Jesús, recibe la narrativa de Pedro y de otros amigos. Era un médico y escribía entonces como tal, le gustaba investigar, y cuando el centurión, Lucas 7, 3 al 5, oyó hablar de Jesús, le envió. Note usted, Lucas nos dice, nos aclara que el centurión escuchó hablar de que Jesús estaba en Capernaum. Este era un centurión, o sea, un hombre que tenía a su cargo por lo menos un grupo de 100 soldados. Por eso de ahí la palabra centurión. Noten ustedes entonces que le estaba rogando que viniese y sanase a su siervo. Pero noten ustedes esto: cuando él oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. No dice Lucas que el centurión salió corriendo: me voy a ver a Jesús. No. Dice que el centurión, que es un hombre de autoridad, envía
a unos ancianos que eran judíos. El centurión era romano, por tanto pagano. Y él, parece que hay gracia sobre su vida para que estos judíos que son ancianos, líderes probablemente de la sinagoga allí en Capernaum, salgan después de que él les pide este favor y se van y lo buscan a Jesús. Fíjense en ustedes que entonces en el versículo 4 dice, y ellos, se refiere a los judíos ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, prontamente, es digno de que le concedas esto. Noten ustedes, ancianos judíos intercediendo en favor de un romano pagano que pertenecía al imperio de Roma y que subyugaba al pueblo de Israel. No nos olvidemos de ese contexto que puede ser cultural, social y hasta político, pero esa es la realidad de lo que se está viviendo en este texto. Noten ustedes entonces que le rogaban esto y ellos le dicen que ese centurión, versículo 5, ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Caramba, con este centurión, les edificó una sinagoga judía. Ahora, el asunto es que todo podrá estar muy bien, pero usted me va a decir, bueno, a ver, pastor, ¿y en qué quedamos acá? ¿Fue el centurión o fueron los ancianos judíos? Porque su amigo o su amiga le va a decir, mira, otro error en tu Biblia, ¿te das cuenta? Tu Biblia está mal. ¿Qué le decimos? ¿Qué le respondemos a nuestro amigo o nuestra amiga que nos dice que la Biblia está equivocada? Notemos que Mateo habla de un centurión que vino a Jesús, mientras que Lucas dice que unos ancianos judíos vinieron a Jesús. Amados míos, recordemos que el hecho de que los ancianos se presentaran delante de Jesús de parte del centurión, esto significaba como si el centurión mismo hubiera acudido a Jesús. El hecho de que los ancianos estuvieran ahí delante de Jesús, la manera entonces en que justamente Lucas lo está tomando, en el relato que Pedro le da, es como si el mismo centurión estuviera allí. Por eso entonces, la manera en que entendemos esto, haga de cuenta usted algo, porque es cultural, acá hay que entender algo cultural también. En aquella cultura, supóngase usted que una mujer se reunía a conversar con otras hebreas y le decía, hoy limpié toda mi casa mientras estaba reunida con unas amigas en la sinagoga. Y dirá, no sé. Y si usted hubiera estado ahí, le hubiera dicho, no, espérate un poquito, ¿cómo es eso que limpiaste toda tu casa? Eso es bastante trabajo, ¿verdad, hermanas y amigas? ¿Es bastante trabajo limpiar una casa, sí o no? Bueno, y ella dice que limpió toda su casa mientras estaba en una reunión. A ver, un momentito, no había Zoom, no había celulares, no había WhatsApp, no había nada de esto. ¿Cómo es esto de que una mujer podía decir, limpié toda mi casa mientras yo estaba en otra parte? Está raro, ¿verdad? El asunto es que lo que estaba ella diciendo, hablando de mujeres pudientes, es que puso a sus siervas a limpiar la casa y ella pudo irse a otro lugar. Y ella no necesita decir, dejé a mis siervas limpiando, porque lo que hacían sus siervas o sus sirvientas en su casa es como si ella misma lo hubiera hecho. Las instrucciones que había dejado para limpiar su casa es como si ella lo hubiera hecho. Por eso entonces, culturalmente hablando en aquellos días, era normal entender esto. De la misma manera, cuando estos ancianos judíos se presentan delante de Jesús, interceden delante de Jesús para que Jesús vaya a hacer el milagro de sanidad, están intercediendo ellos, pero es como si el mismo centurión estuviera allí. El asunto es entonces que obviamente, en el caso de Mateo, es el que utiliza la herramienta de condensación, donde al fin y al cabo se entendía bien que estar esos ancianos ahí es como si estuviera el mismo centurión.
El centurión, amados míos, sabía que Jesús sería considerado impuro ceremonialmente hablando si entraba a la casa de un gentil pagano como lo era él. Y por eso envió a los ancianos, según lo dice Lucas. Pero Mateo condensa la información y menciona a un centurión como si él mismo hubiera llegado frente a Jesús, ya que los ancianos hablaron de parte del mismo centurión. Pensemos entonces, quisiera que el tiempo nos ayudara para ver un tercer ejemplo, y creo que lo que vamos a poner en la pantalla le va a ayudar un poquito más. Veamos el caso del milagro de Jesús por la sanidad de la hija de Jairo. La mayoría de los cristianos conocemos aquel relato de Jesús cuando sana, cuando hace el milagro de sanar a esta joven muchacha. El asunto es que la porción de esta sanidad, de este milagro, la vamos a encontrar tanto en Mateo, en Marcos como en Lucas, que son los 3 evangelios sinópticos. Recuerde usted, la palabra sinóptico quiere decir parecido. Muy bien, el asunto, fíjese usted que Marcos, y voy a hacer aquí yo sí una condensación de mi sermón porque el tiempo se nos va, cuando se trata de hablar de quién era el hombre, Marcos dice, era un hombre principal, nada más. Muy bien, Mateo dice que era un principal, por lo menos Marcos dice que es un hombre principal. Mateo, que se caracteriza por mucha condensación, dice un principal. That's it, eso es todo. Pero Lucas que no condensa, Lucas es más bien de los escritores de parte de Dios que prefieren explicar con muchas más palabras. Era un experto en la escritura del griego, dicho sea de paso. Él dice que era un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Así que Lucas nos da algo que Marcos y Mateo no nos dan. Es el nombre de este hombre que estaba allí como principal, como un jefe, como un líder en la sinagoga. Pero hay algo más. Marcos dice que la niña tenía 12 años. ¿Y sabe qué dice Mateo? Mateo no dice nada. A Mateo no lo ve relevante. No le interesa tanto eso. Digo yo. Pero el asunto es que no aparece justamente allí en Mateo 9, 18 al 19, ni tampoco en los versos 23 al 26. Pero Lucas, sin embargo, dice que era una hija única que tenía como 12 años. Así que nos da todavía más información. No solamente los 12 años de la niña, como lo dice Marcos, sino además que era hija única. Interesante. Y finalmente, noten ustedes que en Marcos él rescata la frase de este padre que dice, mi hija está agonizando. Pero luego Mateo solamente dice, mi hija ha muerto, porque era la noticia que había llegado en ese momento. Pero miren ustedes que Lucas dice que se estaba muriendo. En este caso, Mateo, él se ha encargado de condensar su narrativa. Él solo menciona que fue un principal solamente, no menciona la edad de la niña y dice que la hija ha muerto. Y recordemos esto, hermanos y hermanas, condensar no quiere decir errar o equivocar. Como conclusión, amados míos, hoy el Señor ha puesto en mi corazón explicar este tema para que no se queden callados cuando una persona les diga que su Biblia está equivocada o que tiene errores. Y saben, amados míos, el apóstol Pedro es el que más nos exhorta a no quedarnos callados. Me gustaría que juntos busquemos una porción de la Biblia, en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 15. Quiero pedirle que si no lo ha marcado, lo marque, tal vez con un resaltador, con un bolígrafo, algo, márquelo allí. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 15. Cuando lo haya encontrado, me gustaría escuchar un fuerte amén. Dice entonces Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis hermanos, cuando alguien le pregunta a un cristiano, ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué se supone que dice un cristiano? Nuestra esperanza es... Espérense, hermanos, están en las redes sociales, disculpen, vamos. Nuestra esperanza es Cristo. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que ustedes están esperando? ¿Ganarse el loto? ¿El gordo? ¿Pegarle al gordo? Amén, dicen por ahí. Dios mío, bendito. Nosotros esperamos a Cristo, ¿cierto, hermano Raúl? Es lo que usted enseña también. Lo que tú predicas, Marvin, también, y todo. Esperamos a Cristo. No puede haber otra respuesta. Se me despertaron algunos, bendito sea el Señor, Padre Santo. Esa es la respuesta de un cristiano. ¿Cuál es tu esperanza? Jesus, the Lord, como quieras en español o en inglés. Cristo es tu esperanza. No puede haber otra esperanza, discúlpame. Lo demás, bueno, son cosas que quieres hacer, estudios y cosas, está muy bien, pero tu esperanza es Cristo. Y al hablar de Cristo es el hecho de que esperes ser arrebatado por Él, si aún estás en vida, cuando Él venga a llevar a su iglesia. Pero Pedro dice justamente eso, amén. Si le va a dar una palma de alabanza, déselo bien. Mis amados, es interesante, el que está escribiendo este último versículo que anotaste ahí, es Pedro. ¿Tú sabes quién es Pedro? Dios mío. ¿Qué proceso le llevó a Pedro convertirse? Caramba, qué tiempo. Hasta que llegó, dicen mis hermanos en México, le cayó el 20 a Pedrito. Hasta que finalmente él entiende eso. Dice que debemos de estar preparados. No dice aquí que te vayas ahora a una armería a comprar una Magnum 44 para pegarle 16 balazos a una persona porque no entiende. No dice eso. Dice aquí que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de tu esperanza. De eso se trata. Por eso el estudio de hoy, mis amados hermanos. Les animo entonces a que podamos ponernos de pie un momento, podamos orar un instante y especialmente usted que me está escuchando tal vez nunca había tenido un estudio así, un sermón así, tal vez nunca habías hecho esta comparación, nunca habías entendido este asunto de la condensación y todo lo que ha pasado con este libro llamado Biblia que ahora está en tus manos. El asunto, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que hoy has aprendido? Porque sería ingrato de nuestra parte. Yo me sentiría muy ingrato de mi parte tener este conocimiento, poder entenderlo, vamos a decir, y no compartirlo. Imagínense nunca compartir, haber leído esto nada más. Y si no, me lo quedo yo. No. Amados, hay tantas personas hoy que necesitan de usted que se llama cristiana y cristiano, de usted que por lo menos ya sabe que su esperanza es Cristo. Miren, amados, muchos de ustedes hoy pudieron decir, cuando yo les pregunté quién es la esperanza, algunos de ustedes respondieron Cristo. Y algunos que no contestaron, yo entiendo que están con dudas todavía, están luchando todavía. Pero déjame decirte, no se trata de cuántas veces vienes a la iglesia los domingos o durante el mes. Se trata de que verdaderamente puedas atesorar en tu corazón quién es Cristo, lo que Él ha hecho por ti, para que nunca te avergüences de defender el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. De eso se trata. Si el mundo hoy se está perdiendo es porque muchos cristianos están callados la boca. Ese es el asunto. Yo creo que es tiempo de que abramos nuestra boca, no solamente para decir Dios te bendiga, eso es por supuesto que está, pero
compartir la palabra. Sentarte un momento, dejar tus redes sociales a un lado, invitar a tu amigo o amiga a un café. Hey, do you like to drink a coffee? Gástate un café con esa persona. Siéntate y háblale a la persona. El uno a uno es lo mejor. Yo te lo recomiendo. Hay muchos resultados cuando te sientas con esa amiga y con ese amigo. Yo no puedo hacerlo porque tu amigo o tu amiga no me conoce a mí, no se va a abrir como contigo, pero a ti sí te va a escuchar. Contigo va a querer tomar un café, contigo va a querer tal vez escucharte o ser escuchada, ser escuchado. Hoy, alrededor de nuestras vidas, hay tanta gente que desea, que necesita que tú le escuches. Son almas que lamentablemente se van al infierno si no conocen y si no tienen un encuentro con Jesucristo. Si no llegan a ese momento del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento, damas y caballeros, señoras y señores, nadie entrará al reino de Dios. Eso no es palabra mía, eso está en la Escritura. Así que entonces, con cariño, con amor, con mansedumbre, tenemos que hablar estas cosas. No creas que porque les ves los domingos en la iglesia y digas, oh, todos los que están ahí son salvos. No, no es así. Es necesario una decisión personal. Cada hombre y cada mujer que me está escuchando tiene que haber tomado una decisión personal. Estar aquí en la iglesia no es la salvación, es recibir la palabra. Te salva el hecho de creer en Jesús y de entregarle tu vida, de arrepentirte de tus pecados, abandonar tu caballo del orgullo, bajarte de eso y decir, Señor, reconozco que te necesito y que necesito tu palabra. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre amado, a esta hora, Señor, delante del trono de tu gracia, después que hemos expuesto tu palabra, Señor, hemos podido corroborar, Señor del cielo, de que no hay errores en tu Biblia, más allá de lo que el mundo pueda decir. Padre, clamamos para que estas herramientas, Señor, que hoy hemos recibido, las podamos compartir con nuestro amigo y con nuestra amiga. Padre amado, reconocemos que alrededor de nosotros hay tantas personas que te necesitan. Hay tantas personas que también necesitan ser escuchadas. Hay tantas personas que todavía tu palabra no es relevante en sus vidas porque no se las hemos llevado todavía. Oh Padre amado, perdónanos por no hacer esto, Señor, y clamamos que tu Espíritu Santo nos redarguya para no dejar de hablar con las personas que nos rodean. Sabemos, Señor amado, que tú vienes pronto. Tu segunda venida ocurrirá en cualquier momento, como ladrón en la noche, Señor. Oh Padre del cielo, clamamos, Señor, que tú levantes más y más y más hombres y mujeres y jóvenes en esta iglesia con el deseo de compartir tu palabra. Te alabamos y te glorificamos. Despedimos a nuestros amigos y hermanos de las redes sociales en el nombre de Jesús.